cuando, digamos, hace falta hundir una gran inversión, hay que construir activos, digamos, enterrar activos fijos o hay que traer, digamos, una flota de aviones o, digamos, traer vagones y una locomotora, o sea, digamos, hundir mucho capital para tener, digamos, el dominio del mercado. Y eso es una barrera, digamos, natural, porque no es, digamos, tan fácil juntar ese capital para generar una competencia a la empresa que ya está establecida, que la llamamos en la jerga de la teoría de la competencia o de defensa de la competencia, se llama el incumbente. El incumbente es la empresa que está establecida, ¿sí? Y el que quiere entrar es el entrante o el desafiante, ¿sí? Nosotros vamos a ver un poquito más, vamos a desarrollar esta terminología cuando veamos los mercados que son oligopólicos y los modelos de Cournot, Stackelberg y Bertrand. Y vamos a ver un poquito también de teoría de juegos, cómo interpretar a través de la teoría de juegos las estrategias que tienen las firmas para quedarse con el mercado o para, digamos, tener más beneficio en una organización donde no es un mercado de competencia donde hay muchas firmas, sino que hay pocas firmas. Eso es lo que diferencia al monopolio del oligopolio. Es muy difícil, yo les dije que es muy difícil encontrar un mercado donde haya un único proveedor, ¿sí? Es muy difícil. En general, lo que ocurre es que hay pocos proveedores y entre los pocos proveedores o vendedores se reparten el mercado, ¿sí? Entonces, eso es un poco la primera condición para que sea un mercado monopólico, ¿no? Que en el extremo haya un único oferente de bienes que satisface el mercado, es decir, que satisface la demanda del mercado, ¿sí? La demanda, la función de demanda es una función donde el monopolista no tiene nada que hacer, o sea, dada la demanda del mercado, él busca maximizar su beneficio, ¿sí? Pero es algo que él no controla, ¿sí? Entonces el monopolista, digamos, dada esa función de demanda, esa curva de demanda que existe por un determinado bien, ¿sí? El monopolista puede elegir, digamos, la cantidad que va a vender o el precio. Lo que no puede es tomar una decisión sobre precios y cantidades, ¿sí? Puede establecer una decisión sobre la cantidad que va a vender y el precio viene dado por la curva de demanda, ¿sí? Entonces, un poco habíamos empezado a ver, digamos, cómo decide, qué cantidad decide vender el monopolista. Y lo que vimos es que el monopolista, al igual que en cualquier organización, cualquier firma que, que quiera abastecer un mercado, cualquier firma toma una decisión. Nosotros asumimos que el objetivo de la firma es maximizar el beneficio. Entonces, en términos algebraicos, lo que buscamos, o en términos matemáticos, lo que buscamos es encontrar la cantidad tal que la derivada del beneficio respecto de esa cantidad sea igual a ¿cuánto? A cero, ¿sí? O Sí, sea, maximizar el beneficio implica que la derivada de la función de beneficio respecto a la cantidad sea cero. Y cuando hacemos ese ejercicio, lo que nos queda es que
el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Y esa es la regla de oro sobre la cual yo todas las clases vengo percutiendo, ¿no es cierto? Siempre la regla de oro de la empresa es ingreso marginal igual a costo marginal, ¿sí? Cuando analizamos el mercado de competencia, ¿qué decíamos? Que el ingreso marginal era igual a ¿qué? Al precio, muy bien. Entonces, en esa ecuación, lo que decíamos es que el precio es igual al costo marginal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ingreso que obtenía un productor que era relativamente pequeño, ¿sí? Respecto al tamaño de mercado, el precio no lo manejaba él, sino que era un dato. Él no manejaba el precio, no podía vender a un precio más alto, porque si un comerciante o un fabricante, un vendedor de un bien en un mercado en competencia quiere vender un bien, digamos, de tipo homogéneo, que se diferencia prácticamente en nada respecto del mismo bien producido por otros productores, a un precio más alto que el precio de mercado, ¿cuánto vende? Cero, muy bien. Y si quiere vender más bajo, vende todo lo que tiene para vender, ¿sí? Entonces, para ese comerciante, vendedor o proveedor, ¿sí? El ingreso marginal era igual al precio, o sea, enfrentaba una curva de demanda individual que era completamente elástica, lo que significa que el precio estaba dado, ¿sí? Ahora bien, cuando hay pocas firmas o en el extremo una única firma, ¿sí? Ya la curva de demanda del mercado, si es una sola firma que abastece al mercado, la curva de demanda del mercado es la curva de demanda que tiene este único proveedor, ¿sí? Y sabemos que la curva de demanda del mercado, ¿qué pendiente tiene? Bien, tiene pendiente negativa. Entonces, eso significa que una curva de demanda tenga pendiente negativa, significa que para vender unidades adicionales, ¿sí? El proveedor tiene que bajarle el precio a todas las unidades que vende, ¿sí? O sea, él para vender más tiene que bajar el precio, con lo cual le baja el precio a todas las unidades que vende. Eso conceptualmente significa que el ingreso marginal, ¿sí? Está por debajo del precio, porque para él vender una unidad adicional tiene que venderla a un precio más bajo del que la vendía en el periodo anterior. Eso conceptualmente implica que la curva de ingreso marginal esté por debajo de la curva de demanda, que también la llamamos la curva de ingreso medio o la curva P en función de Q. ¿Sí? Ok, voy a compartir, digamos, esto es un poco. Después, otra de las cosas que también vimos el martes pasado era que, digamos, un monopolista podía tener lo que llamábamos poder de mercado, ¿sí? Cuando el gap que existe entre el precio y el costo marginal es más grande, ¿sí? Cuanto más grande es la diferencia entre el precio y el costo marginal, más poder de mercado tiene el monopolista. Entonces, de alguna manera, nosotros decimos que el poder de monopolio tiene que ver, primero, con la cantidad de oferentes que hay en el mercado. Segundo, de la forma
de la función de demanda, ¿sí? Cuando la función de demanda es más vertical, o sea, más inelástica, ¿cómo es el poder de mercado? ¿Mayor o menor? Mayor. Bien, Bruno, hoy te quiero en mi equipo, ¿eh? Quiere decir que cuando la demanda es más inelástica, el poder de mercado es mayor. Y por otra parte, también depende esa relación respecto de los consumidores, en función, digamos, el gap entre el precio y el costo marginal, también es función de cómo sea la relación entre los pocos proveedores. En el caso de que no sea un monopolista con un único oferente, sino que haya pocos proveedores. Si hay pocos proveedores y coluden, digamos, se ponen de acuerdo, digamos, el poder de mercado va a ser más grande y la solución, digamos, va a ser más perjudicial para los compradores, para los consumidores. Ahora, si hay pocos vendedores, ¿sí? Y la relación entre ellos es de mucha competencia y los precios van a tender a caer. Entonces, el beneficio de los consumidores va a ser mayor cuando haya más firmas que ofrecen el bien, ¿ok? Bueno, lo otro que habíamos visto era que, digamos, la función de demanda del mercado es más inelástica de lo que es la elasticidad de cada uno de los vendedores en caso que hubiera pocos vendedores, ¿sí? Ok, entonces voy a compartir para volver a revisar algunos de los conceptos que vimos y para avanzar también un poquito. ¿Ok? Entonces, yo les compartí esta clase. Esta clase, digamos, como hacemos siempre entre la presencial y la virtual, nosotros estaríamos completando el capítulo de monopolio, ¿sí? Lo primero que vimos, ¿sí? Es esta situación donde tenemos esta condición de optimalidad, voy a ponerlo más grande. Vimos la condición de optimalidad donde el ingreso marginal es igual al costo marginal y cuando desarrollamos, digamos, la función de ingreso marginal, que es la derivada de P por Q con respecto de Q, la derivada de P por Q respecto de Q en un mercado competitivo era, ¿qué era, Bruno? No, la derivada de P por Q respecto de Q en un mercado competitivo es P, o sea, el ingreso marginal es P. En cambio, cuando la función de ingreso marginal ya tiene una pendiente, mejor dicho, cuando la curva de demanda tiene una pendiente negativa, el ingreso marginal ya no es P, es P más Q por la derivada de P con respecto de Q, que como vos bien dijiste, ¿sí? Podemos, digamos, multiplicar y dividir por P el término que está acá a la derecha, ¿sí? En esta ecuación, y acá nos quedaría, digamos, P factor común de 1 más 1 sobre la elasticidad. ¿Ok? Eso lo vimos en clase el otro día. Lo que es interesante también que les quiero mostrar es un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes vean empíricamente cómo es que el ingreso marginal, ¿sí? Está por debajo del ingreso medio, acá en este caso, ¿sí? Y que en un momento se hace negativo, ¿sí? Entonces, digamos, esta curva de demanda nos muestra que a medida que bajamos el precio, ¿sí? Aumentamos la cantidad vendida, ¿sí? Y ustedes pueden construir la curva de ingreso total,
la curva de ingreso marginal, que es el ingreso total en un periodo menos el ingreso total en el periodo anterior, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, en el libro de Pindic, el ejercicio 5 del capítulo 10, les presentan un cuadro para que ustedes puedan construir el ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal, ¿sí? Posiblemente mañana lo presente Alejo, ¿ok? Entonces ustedes ven que la función de ingreso marginal está por debajo de la función de ingreso medio, ¿sí? Y cuando el ingreso total, digamos, acá no está la función de costo. Bueno, pero acá lo que vemos es que, digamos, tenemos una función de costo, suponemos costos crecientes, los costos crecientes que tienen esta función de costo marginal. ¿Se acuerdan cómo era la función de costos? Era una hipérbola que crecía así y después crecía para arriba. No importa, era una función cúbica. Cuando la función de costos es cúbica, el costo marginal tiene esta forma, ¿sí? Y el costo medio tiene la forma de una panza, ¿sí? Cuando la función de costo total es una función lineal, el costo marginal, ¿cómo es? Bruno. Si la función de costos es A por Q, ¿sí? El costo marginal, ¿a qué es igual? Muy bien. Entonces, la función de costos es lineal, el costo marginal y el costo medio son constantes, ¿sí? Y son iguales, ¿ok? Bueno, acá es un caso particular que nos deja ver que por qué nosotros elegimos el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, que es este punto el que nos lleva a tomar la decisión de cuánto producir. Después, como les dije, el monopolista, el productor monopolista, puede tomar la decisión de cuánto producir, pero a qué precio lo define el mercado. Esta curva de demanda, ¿sí? Esta curva de demanda es la que, digamos, relaciona cantidades con precios, ¿sí? O sea que si la oferta va a decidir producir Q estrella, va a tener que vender donde tengamos la función P de Q que viene determinada por la curva de demanda. Esperen que tengo a alguien que creo que está. Permitir. Martín, escúchame, no llegás ni temprano a la clase virtual, ¿cómo puede ser? Sí, perdón, me demoré en una reunión de trabajo, pero ya estoy. Dale, dale, bueno. Ok, entonces sigo. Entonces vemos que acá está bien clarito el hecho de que no conviene producir menos que la cantidad Q estrella, porque si producimos menos, significa que nos perdemos de ganar este beneficio porque en este tramo, ¿sí? Los ingresos marginales están por encima de los costos marginales, ¿sí? Y si producimos de más, ya estamos perdiendo plata porque cada unidad adicional nos genera un costo marginal de esa última unidad superior al ingreso que nos genera esa última unidad. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Bueno. Ok, entonces acá volvemos digamos, a definir la curva de ingreso medio, ¿sí? Que es, digamos, esta es una curva que es del tipo P en función de Q, ¿sí? P en función de Q, porque acá hay un precio y acá hay una cantidad producida, ¿sí? Ok, entonces habíamos visto que si la función de demanda es lineal, ¿sí?
la función de ingreso marginal tiene una pendiente que es como el doble, ¿sí? Mucho más empinada. Ok. Entonces, con la ecuación que vimos en la hoja anterior, nosotros podemos definir que el precio que va a fijar el monopolista viene dado por la relación entre el costo marginal y la elasticidad de la demanda, ¿ok? O bien podemos expresar que, digamos, el gap que hay entre el precio y el costo marginal es igual a la inversa de la elasticidad de la demanda, ¿ok? Y habíamos visto algunos ejemplos donde nosotros presentábamos una demanda muy elástica y cuando la demanda era muy elástica, el gap era muy chiquito, o sea que se reducía el poder de monopolio de la firma, pero cuando la elasticidad era muy menor que, digamos, menor que -1 y entre 0 y -1, o sea, por ejemplo, un medio, cuando la curva esta era muy empinada, ¿sí? Este gap aumentaba, ¿sí? Prueben ustedes haciendo que la elasticidad de la demanda sea -1/2, ¿sí? Que lo hicimos en clase, o que la elasticidad de la demanda sea -10. Con esos dos ejemplos, ustedes van a ver cómo la relación entre el precio y el costo marginal se agranda o se achica, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo ahora no los veo, así que me dicen cualquier cosa, ¿sí? Bueno. Otra de las cosas que vimos es que el monopolista, digamos, no hay una curva de oferta para el monopolista, ¿sí? Y acá lo planteamos con un ejemplo del libro de Pindick, pero si ustedes hacen el ejercicio 13.4 de Nicholson, ¿sí? Se van a dar cuenta que ante un desplazamiento de la demanda, puedo tener que los precios suban o que los precios bajen. Entonces, digamos, no hay una solución unívoca como ocurría en competencia perfecta, que cuando nosotros teníamos un desplazamiento de la demanda, la curva de oferta podía tener pendiente positiva, podría ser perfectamente elástica si el costo de los factores era constante, básicamente esas dos situaciones, pero no arbitrario como ocurre acá. ¿Qué significa? Que, digamos, no se distingue una función de oferta bien definido, sino que lo que encontramos es un punto donde nos determina cuál va a ser el nivel de producción, ¿sí? Porque en este caso, por ejemplo, ante un desplazamiento de la demanda, lo que ocurre es que vamos a tener para dos cantidades iguales distintos precios, cosa que una curva de oferta no genera ese resultado. Para cada nivel producido existe uno y solo un precio. Entonces acá, con esta dinámica, lo que vemos es que, digamos, se desplazó la demanda y me dio una solución extraña. O acá también, se desplazó la demanda y ¿qué ocurrió? Ocurrió que para dos cantidades distintas se ofrecen al mismo precio. Entonces, no hay una curva de oferta, ¿sí? Ok. Después lo que vimos era la cuestión de los impuestos, ¿sí? Nosotros habíamos visto que en competencia, cuando aplicábamos un impuesto, ¿sí? Parte de ese impuesto impactaba sobre el consumidor y parte impactaba sobre el productor o el oferente, ¿sí? Pero digamos que no podía ser que, digamos, con la incorporación de un impuesto,
el precio para el oferente fuera un precio más alto, digamos, la variación del precio fuera mayor que la variación del impuesto, ¿sí? O que el impuesto, mejor dicho, ¿sí? Y de nuevo, ustedes tienen que incluso con funciones de demanda lineal, si se aplica una tasa de Valorem, como ocurre en el ejercicio 13.6 de Nicholson, ¿sí? Los precios varían en mayor proporción que lo que resulta de la incorporación de un impuesto. Acá es muy fácil verlo porque lo que ocurre cuando tengo un impuesto T de suma fija, ¿sí? Tengo que un desplazamiento de la curva de costo marginal con una función de demanda con elasticidad constante, donde esta es la función de demanda, ¿sí? Y esta que está acá abajo es el ingreso marginal, ¿sí? Acuérdense que en general el ingreso marginal es como una bisectriz del ingreso medio. Acá, cuando inicialmente yo producía en el nivel Q0 y vendía al precio P0, este monopolista, ¿sí? Cuando se aplica un impuesto que tiene una magnitud T, que es la diferencia entre este punto y este punto, ¿sí? El precio total varía casi el doble de lo que es la magnitud del impuesto, ¿sí? Entonces, con un impuesto, en este ejemplo, la subida del precio es mayor que ese impuesto, ¿sí? Cosa que no ocurría, insisto, en el caso de un mercado competitivo. Así como nosotros establecimos la definición de que el poder de mercado de un monopolista era la relación entre el precio y el costo marginal respecto del precio, ¿sí? Y que eso era igual a la inversa de la elasticidad de la demanda, nosotros podemos decir que si existen pocos competidores, ¿sí? Cada uno de esos competidores también tiene un poder de mercado que viene dado por esa misma fórmula, donde la elasticidad de la demanda, en este caso, es la elasticidad de demanda no del mercado, sino la elasticidad de la demanda que enfrenta su firma, ¿sí? Que acuérdense que nosotros dijimos que cuando hay pocos vendedores, ¿sí? La elasticidad individual tiende a ser más elástica que la elasticidad del mercado, ¿sí? Y digamos, de nuevo, lo llamamos el índice de Lerner, que nos determina el poder de monopolio de la firma, ¿ok? Esperen porque ahora no me deja pasar para abajo, no me deja pasar. Escape. Ahí está. Bueno, pasé demasiado, acá está. Bueno, también lo que vimos era que, digamos, acá les pongo una figura que es la figura número 10 de Pindic, donde planteamos, digamos, una situación de una firma que tiene un costo marginal creciente, ¿sí? Que es muy parecida a la situación que planteamos el otro día en clase, donde nosotros asumíamos que la firma tenía una función de costo marginal constante, ¿sí? Y pasábamos de una situación donde había competencia, ¿sí? Y por lo cual el nivel de precios era aquel donde el costo marginal era igual al precio, o sea, a la curva de demanda, ¿sí? Acuérdense que esta función de ingreso medio o de demanda es la función P en función de Q, ¿sí? O sea que en una solución de competencia, esta es mi curva de costo marginal y esta es mi curva de precios, y en competencia se produce en este punto, ¿sí?
donde la valoración marginal de los consumidores que viene dada por esta curva de demanda coincide con la valoración marginal de los productores, ¿sí? Y en este punto, ¿sí? Hay una asignación eficiente de los recursos, ¿sí? Entonces, en este punto nosotros teníamos que todo el área que estaba debajo de la curva de demanda, inclusive el rectángulo A y el triángulo B, eran el excedente del consumidor, y toda esta parte que está debajo del nivel de precios y por encima de la curva de costo marginal era el excedente del productor, ¿sí? Bueno, ahora cuando el mercado se vuelve monopólico, en este caso, lo que ocurre es que se va a vender una cantidad que es como respecto a la del equilibrio competitivo. Bruno, menor a un precio que es mayor. Muy bien. Entonces, esto genera una ineficiencia porque, fíjense, si ustedes comparan este nivel de precios con este nivel de costo marginal, lo que está ocurriendo es que los consumidores tienen una valoración marginal que es superior al costo marginal para los productores. Entonces, como hay este gap, ¿sí? Implica que se está produciendo de una forma ineficiente, porque se produciría en forma eficiente si la valoración marginal de los consumidores coincidiera con la valoración marginal de los productores. Eso no ocurre y el gap viene dado por toda esta brecha, ¿sí? Y entonces, entonces lo que se está produciendo acá son, digamos, dos fenómenos. Uno es una reasignación, ¿sí? Una transferencia de recursos entre quién y quién. Bruno. Exactamente, que está dada por el rectángulo A, ¿sí? El rectángulo A nos está mostrando, ¿sí?, que lo que era parte del excedente del consumidor, en esa superficie que llamamos A, pasa a ser parte del beneficio del productor. Y por otra parte, tenemos que estos dos triángulos, el triángulo B y C, ¿sí?, son pérdidas para la sociedad, ¿sí? Son pérdidas para la sociedad, ¿ok? El productor gana A, pero está perdiendo C, ¿sí? Porque antes tenía todo este excedente donde C era parte del excedente del productor. Ahora, si bien incorpora el rectángulo A, pierde el triángulo este, ¿sí? Porque está produciendo menos de lo que podría llegar a producir, ¿sí? Y entonces esta es una pérdida, digamos, para el conjunto de la sociedad. Lo mismo que B. B es una, digamos, el consumidor pierde A más B, ¿sí? Pierde todo esto porque ahora, digamos, va a consumir en este punto de la función de demanda. Entonces, su excedente va a estar arriba de este triangulito. Pero A logra traspasárselo al productor y B es una pérdida para la sociedad. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, acá está explicado lo que les dije recién, lo que era la eficiencia asignativa. Y la eficiencia productiva implica que, digamos, la firma está produciendo a costos mínimos. Y esto tiene que ver con que, digamos, yo puedo tener un costo medio muy alto porque estoy produciendo en forma ineficiente, ¿sí? Ok. O sea, ¿qué les quiero decir? Quiero decir que puedo tener una firma que sea monopólica, que tenga mucho poder de mercado, pero que esté produciendo en forma ineficiente y entonces no tenga beneficios, ¿sí?
Bueno, acá hay un ejemplo de un monopolio con demanda lineal. Siempre ustedes, para resolver los problemas, van a tener que aplicar la misma metodología. Van a darse cuenta de que esto es relativamente sencillo, simple, ¿sí? Si ustedes tienen una función de demanda que es Q en función de P, lo que tienen que hacer es expresar P en función de Q. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque una vez que tienen la función de demanda P en función de Q, ¿sí? La multiplican por Q, en este paso, ¿sí? Y obtienen el ingreso total, que está expresado solamente en términos de Q. Y después pueden encontrar el ingreso marginal, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Ah, vamos No, con la nada. llamada. ¿Qué pasó, Nacho? No, que iba a decir que era porque la llamada en cualquier momento se terminaba en 15 Ah, bueno, minutos. bueno. Pero saben que tenemos un nuevo link, así que después seguimos. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es escribir P en función de Q, obtienen el ingreso total y luego obtienen el ingreso marginal. Y una vez que tienen el ingreso marginal, vamos a encontrar la cantidad óptima, o Q estrella, haciendo que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, ¿sí? En este caso, aparece una función de costo de tipo cuadrática, ¿sí? Con lo cual, el costo marginal lo tenemos acá, igualando el ingreso marginal al costo marginal, llegamos a encontrar el Q estrella y el P estrella. Y una vez que tenemos el Q estrella y el P estrella, podemos calcular los costos y los beneficios, ¿sí? Digamos, acá tienen la función de ingreso total, ¿sí? Lo que tienen que hacer es reemplazar el Q estrella en esta función, por ejemplo, y la función y los costos totales también reemplazar en esta ecuación, ¿ok? Y encuentran el beneficio con esta estrategia del monopolista. Acá dice, podemos encontrar la relación entre el precio y el costo marginal con la regla de la elasticidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros definimos que ¿cómo es? La regla de la elasticidad. A ver, ¿por qué lo puse esto? P3 medio de costo, un tercio. Menos un tercio. Bueno, esto es un caso, digamos, si la elasticidad de la demanda fuera menos 3, ¿sí? Yo podría establecer y conociera el costo marginal, obtengo el precio con esta regla, ¿sí? No sé por qué lo puse ahí. Bueno, y acá está el ejercicio que presentamos en la clase el otro día, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Pero con una función de costos que es una función lineal, con lo cual el costo medio y el costo marginal son constantes, ¿sí? Ok. Bueno, acá también el otro día presenté el caso de una firma que está vendiendo en su producción que realiza en 2 plantas, ¿sí? Y entonces la regla es producir con el mismo costo marginal en ambas plantas, lo que no significa producir la misma cantidad. Por ahí una planta es más eficiente y produzco más cantidad, como parece ser el caso de la planta 2, ¿sí? Pero tengo que producir en cada planta hasta igualar los costos marginales, ¿sí? Y esos costos marginales también tienen que igualarse al ingreso marginal. Entonces, obtengo, digamos, los Q que voy a producir en cada planta.
¿sí? Acá lo que tengo, acá dice que hay 3 factores que determinan la elasticidad de la demanda. Obviamente, la elasticidad de demanda del mercado, suponiendo que no estoy en un monopolio, sino que hay pocas firmas, sino la elasticidad de demanda del mercado y la elasticidad de demanda de la firma, ¿cómo serían? Bruno. Si yo tengo una sola firma que está abasteciendo el mercado, la elasticidad de demanda del mercado y la elasticidad de la demanda de la firma, ¿cómo son? Muy bien, entonces, muy bien, perfecto. Bueno, el número de firmas y la relación entre las firmas, ¿sí? Bueno, y acá tenemos lo mismo, cómo fijar los precios con poder de mercado, con la regla que vimos hace un rato, ¿sí? Donde precio es igual a costo marginal dividido esa fórmula que es 1 más 1 sobre la elasticidad de la demanda, ¿sí? Ok. Bueno, acá fíjense, pasa algo interesante. Nosotros lo vimos el otro día y tiene que ver con el beneficio del monopolista. Fíjense en este gráfico, ¿sí? El beneficio del monopolista, en este caso, como definimos que la cantidad se determina donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Y en función de ese punto que determina la cantidad producida, encontramos el precio haciendo la proyección sobre la función de demanda, ¿sí? Y después el beneficio lo tenemos haciendo el ingreso total, que es el rectángulo de P por Q grande, menos el costo total, que es el costo promedio, que está acá, para este nivel de producción, multiplicado por el Q, con lo cual nos da que el costo total es este cuadrado que está acá abajo, ¿sí? Y acá, fíjense qué pasa. Tengo la misma función de costo marginal, todo igual, pero estoy produciendo con costos fijos muy altos. Entonces, ¿cuál es el beneficio para este monopolista? Cero, perfecto. ¿Sí? Bueno, ok. Este tipo de resultado lo vamos a ver seguramente el martes que viene cuando analicemos un caso de organización de la industria que lleva por nombre competencia monopolística, ¿sí? O sea, es una situación donde hay pocas firmas, ¿sí? Que disputan en un mercado de un bien homogéneo o relativamente homogéneo, ¿sí? Y al existir un beneficio, entran nuevas firmas y el precio cae hasta el punto en que el beneficio se hace nulo, ¿sí? Se hace nulo. Esta es una solución, se lo llama competencia monopolística porque es una solución parecida al de la competencia, en el sentido que el beneficio extraordinario de largo plazo es cero, ¿sí? Pero al mismo tiempo las firmas enfrentan una función de demanda con pendiente negativa, ¿sí? Y lo que vamos a ver en este caso es que se produce, a diferencia de la solución de competencia a largo plazo, que ¿dónde se produce en el largo plazo en competencia? ¿En qué punto de la curva de costo promedio? ¿Alguien se acuerda? Iván, ¿te acordás? En el mínimo. Ahí está. En competencia se produce en este punto, en el mínimo, ¿sí?
En este punto, se produce y a este nivel de precios, ¿sí? Entonces no tengo beneficio. Acá coincide el costo medio con el costo marginal, ¿sí? Pero produzco, digamos, a mi nivel de capacidad óptimo, ¿sí? O sea, produzco a nivel donde todavía tengo economías de escala, ¿sí? En cambio, en competencia monopolística, yo mantengo alguna capacidad de producción ociosa, ¿sí? No estoy produciendo todo lo que yo podría producir, ¿sí? En una solución competitiva, y entonces, digamos, la economía no produce a su máximo potencial como ocurre en el mercado competitivo, ¿sí? Pero produce con beneficios nulos, ¿ok? Bueno, y después tenemos el caso de la regulación de precios en el monopolio también. El Estado puede fijar un precio, puede fijar un precio que sea menor al precio del monopolista, ¿sí? Que sería el PM, ¿sí? Y si fija, digamos, el precio competitivo, ok, va a llegar a una producción competitiva. Pero si fija un precio menor, ¿sí? Va a tener un exceso de demanda que va a venir dado por la diferencia entre la curva de demanda y el nivel de producción, que va a venir dado por la curva de costo marginal. ¿Ok? Bien. Después nosotros lo que estudiamos, ahora, a ver, déjenme ver cuánto queda para que termine. Quedan 4 minutos, ok. Otra de las cosas que estudiamos fue la discriminación de precios, ¿sí? Una discriminación de primer grado, donde vimos que, digamos, el vendedor identificaba cuál era la predisposición al pago de cada consumidor o cada grupo de consumidores y le podía vender a cada consumidor o grupo de consumidores a un precio distinto, ¿sí? Acá, obviamente, la condición es que no haya arbitraje, porque, digamos, si el que compra a este precio igual al costo marginal es el que le va a vender a otros consumidores, el monopolista, digamos, no captura ese excedente, pero cuando es imposible, digamos, para los consumidores hacer la reventa, lo que ocurre es que el monopolista se queda con todo el excedente. Pindic da algunos casos muy interesantes, como pueden ser, no sé, el contador o el médico que sabe, digamos, cuál es el sistema de salud que cada uno tiene y le puede cobrar más alto, no sé, a los de OSDE que a los de Medicus, o el contador que sabe Un cuál es. ejemplo, ¿Sí? un ejemplo ¿Nacho? lógico podría ser el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, no Sí, sé. no lo quise decir porque si me lleva a un conflicto familiar, pero es el ejemplo que siempre pienso yo, que el psicólogo que, bueno, semblantea al paciente y al final de la sesión le dice, bueno, cuánto es la tarifa, ¿no? A ver, déjenme ver cuánto queda. 2 minutos. Bueno, ¿se entiende esto? Digamos, el tema con esta situación es que se logra producir una cantidad, digamos, análoga a lo que se alcanzaría en el equilibrio competitivo, pero la diferencia es que todo este área, que era el excedente del consumidor, es ahora apropiada por el vendedor, ¿sí? Entonces, bueno, y digamos que también las leyes antimonopólicas en general, digamos, no aceptan, no permiten que haya discriminación de precios, sobre todo cuando el bien es homogéneo, ¿sí?
Ok. Bueno, acá es básicamente los beneficios generados por la discriminación, como lo plantea Pindic, es básicamente esto que les expliqué recién. Bueno, a ver, ahora se va a cortar, después nos comunicamos de nuevo, ¿no? Este también la vimos, la discriminación de tercer grado, donde tenemos que en dos mercados distintos, ¿sí? Tenemos distinta elasticidad de la demanda y en función de eso, un único productor puede vender a distintos precios. De nuevo, si logramos que no haya... Bueno, bien. Bueno, los que no vinieron el martes, ¿cómo encuentran la explicación? ¿La vienen siguiendo, Agustina? Sí, sí, profe. Sí, igual yo pedí lo del martes, ya lo tengo y estuve viendo justo el PDF que mandó, así que bien, sí. Bien, 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 bien. Genial. Bueno, entonces seguimos. A ver si comparto esto. Ahí está, pantalla completa. Compartir. Bueno, ahora vamos acá a compartir. Esto ya lo vimos. Tac, tac, tac. ¿Alguien que quiere entrar? Admitir. Bueno, nosotros lo que vimos es que el otro día vimos varios ejemplos de discriminación de precios y básicamente con la discriminación de precios lo que nosotros encontramos es que, digamos, el vendedor utiliza su capacidad, puede mejorar la cantidad o aumentar la cantidad de ventas que realiza, ¿sí? Digamos, esto tiene que ver con que se pueden identificar grupos de consumidores que tienen distinta función de demanda, ¿sí? Hay consumidores que son muy ansiosos y tienen una demanda muy inelástica. El ejemplo que da Pindi, que es el ejemplo de los que quieren comprar el iPhone, ni bien sale el iPhone, vieron que hay filas para comprar ahí en Nueva York, o cuando estaba yo no sé si ahora sigue siendo así, pero cuando salían los libros de Harry Potter, había una fila de gente que estaba dispuesta a pagar, el precio más alto, ¿sí? Y estaban los que tenían más paciencia, que tenían una función de demanda más elástica,
y que podían comprar el mismo bien, no sé, a los 6 meses, a lo mejor en una edición de tapa blanda o de libros de bolsillo, donde el costo marginal prácticamente no era muy diferente, pero sí lo que ocurría era que para esta gente tenía, digamos, otra función de demanda, ¿sí? Entonces, digamos, uno puede hacer una discriminación cuando la demanda no es homogénea, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una discriminación intertemporal de precios que aparece acá. ¿Se alcanza a ver bien? ¿O lo puedo hacer más grande? Lo voy a hacer más grande acá. ¿Ven? Este es un caso, ¿no?, donde tenemos consumidores que se dividen en grupos, ¿sí? La empresa captura el excedente de los consumidores que tienen una elevada demanda del bien y no están dispuestos a esperar a comprarlo, ¿sí? Y más tarde se baja el precio para satisfacer la demanda de los que son menos ansiosos y tienen otra función de demanda, ¿sí? Siempre, fíjense que el ingreso marginal va por debajo de la curva de demanda. Y hay otra forma de discriminar, ¿sí?, que esto no tiene tanto que ver con una discriminación en términos de apropiarse de un mayor beneficio, sino que tiene que ver con una discriminación en función de la intensidad del uso, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos identificar esta curva de demanda, esta curva de costo marginal con una curva de despacho eléctrico, ¿sí? Donde, digamos, el costo marginal es muy bajo en horas, digamos, del mediodía, ¿sí? Pero a medida que llegamos al horario pico, donde la gente vuelve a su casa, y hay que poner en marcha más máquinas para generar electricidad, el costo marginal es más alto, ¿sí? Y la demanda también es más alta, ¿sí? Entonces, esta forma de discriminar, establecer dos precios distintos, es una forma eficiente, ¿sí? Porque se establece un precio bajo, P2, ¿sí?, cuando hay una demanda baja, ¿sí?, y se establece un precio alto cuando hay congestión. Esto puede ser entendido como la congestión en una autopista también, o la congestión en un parque, en una pista de esquí, ¿sí? Cuando no hay congestión, los costos son más bajos, ¿sí?, la demanda es menor, ¿sí?, pero los fines de semana, por ejemplo, hay una demanda mucho más alta, ¿sí?, y hay que poner, digamos, más, ¿cómo se llaman? Las sillas, las telesillas, hay que poner más cantidad de infraestructura al servicio de los usuarios, ¿no? Entonces, esta forma de discriminación es eficiente, ¿sí? ¿Ok? Y después están, digamos, también es posible que los vendedores establezcan algunas listas de precios, ¿no?, donde existan combinaciones de, por ejemplo, de telefonía, donde se ofrezcan distintas combinaciones, o mismo en los gimnasios, ¿vieron?, donde uno puede decir, bueno, yo pago una cuota de ingreso y después pago a un costo más bajo las distintas actividades, ¿sí? Entonces, cuando hay distintas listas, puede haber una autoselección de los usuarios, y esa autoselección implica, digamos, distintas combinaciones de tarifas, ¿sí? Por eso digo que acá dice: la discriminación de segundo grado con listas de precios consiste en ofrecer incentivos a los demandantes para que ellos mismos se separen, ¿sí?, en función de la cantidad que quieren comprar.
¿sí? Y también pueden, digamos, establecerse listas donde haya descuentos por volumen, o el requisito de una compra mínima o una tarifa de acceso. ¿Vieron, por ejemplo, cuando, digamos, los caballeros, cuando compramos las máquinas de afeitar, ¿sí? Cuando compramos los cartuchos, ¿sí? Tenemos que comprar, digamos, la maquinita, ¿no? Entonces hay que, digamos, digamos, esa demanda tiene una tarifa de acceso, que es como el cargo fijo, ¿sí? Que sería, digamos, la máquina, que puede venir con algún repuesto, pero en general los repuestos se venden a un costo marginal, entonces como que se puede establecer una tarifa en dos partes, ¿sí? Lo mismo que cuando se venden los... ¿qué otros ejemplos se les ocurre a ustedes? ¿Se les ocurre algún ejemplo? No sé, por ejemplo, cuando antes se compraban las fotocopiadoras, ¿sí? Para venderte, o inclusive ahora, ¿no? Cuando te venden los cartuchos láser de impresión, vos tenés que tener la máquina, ¿sí? Ahora, bueno, hay genéricos y etcétera, ¿no? Se pueden recargar y todo, pero es como que, digamos, estas modalidades donde, digamos, el vendedor establece como un cargo fijo de acceso y un cargo variable que es del estilo de una tarifa en dos partes, que se usa mucho en los servicios públicos, ¿sí? Sobre todo, como les dije el martes pasado, en lo que es, por ejemplo, la tarifa de gas o de luz. ¿Vieron donde ustedes vieron que reciben la tarifa y hay un cargo fijo, ¿sí? Y un cargo por metro cúbico consumido? Bueno, en general, esa forma de tarificación tiene que ver con el hecho de que también la empresa que brinda el servicio tiene un costo fijo y un costo variable. Entonces, la idea es que la tarifa se tarifique en general por costo medio, como vimos, ahora vamos a revisarlo de vuelta, pero digamos que el cargo fijo, digamos, remunere al valor de los activos, ¿sí? Y el cargo variable venga a remunerar, digamos, los costos variables de provisión del servicio. Básicamente, bueno, el metro cúbico de gas o el kilovatio hora de electricidad, etcétera, ¿sí? Que la distribuidora hace como la distribuidora lo compra, pero después se los pasa a la tarifa a los clientes de la distribuidora, ¿sí? Bueno, la tarifa en dos partes es una tarifa que tiene, de nuevo, un cargo fijo, ¿sí? Que llamamos A, y un cargo variable que es P, porque va aumentando a medida que aumenta el consumo, ¿sí? Entonces, digamos, digamos, cuando uno quiere emular, ¿sí? Un resultado eficiente, lo que trata de hacer es que este P sea el costo marginal, el costo que si es constante, digamos, el costo que tiene el kilovatio hora, ¿sí? Puede que no sea constante, ¿no? Si es en hora pico va a ser más alto, si es en hora valle va a ser más bajo, ¿sí? También, digamos, la discriminación de precios de segundo grado, por ejemplo, cuando en presencia de una situación de monopolio natural, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo definimos un monopolio natural, Bruno? Exactamente.
es un abastecimiento a una demanda donde en el tramo este que estamos analizando, ¿sí? Los costos medios son todavía descendentes, ¿sí? O por ahí puede ser que el mínimo del costo medio esté a la izquierda de la función de demanda y acá empiece a subir, pero que, digamos, no justifique el ingreso de otra firma. Es lo que en regulación, en la teoría de la regulación, esta forma de los costos medios la llamamos la subaditividad de la función de costos, es decir, que, digamos, el costo medio, dada la demanda, digamos, conviene que sea solamente una firma, por más que el mínimo esté a la izquierda en relación al tamaño de mercado a satisfacer. Pero no importa. En economía la regulación, ese criterio se lo denomina subaditividad de costos, ¿sí? Pero esto no es relevante. Nosotros lo que decimos es que, digamos, para que la empresa, si enfrenta estos parámetros donde tenemos la demanda, que como les dije, no depende de la firma, depende del mercado, depende de cómo combina los precios y cantidades del bien, que puede ser transporte, aguas y saneamiento, todo lo que son servicios públicos, que son un montón los servicios públicos. Transporte en ferrocarril, transporte en colectivo, aguas y saneamiento, electricidad, telefonía, etc. Hay un montón de bienes que tienen la característica de monopolio natural, ¿sí? Donde generalmente lo que ocurre es que, digamos, el Estado regula, ¿sí? Para que el monopolista no venda al nivel P0, que sería la solución de monopolio, ¿sí? Es donde el ingreso marginal corta el costo marginal, ¿sí? Y se proyecta en la función de demanda. O sea, si hubiese una empresa, ¿sí? Que fuera la única que brinda un determinado servicio, por ejemplo, un ferrocarril, ¿sí? Y pusiera acá, en vez de P, serían las tarifas, ¿sí? ¿Cuál sería la tarifa de monopolio? Sería una tarifa T sub 0, ¿sí? Que no es una tarifa que recupera costos, es una tarifa que tiene beneficios extraordinarios, ¿sí? Una tarifa que recupera costos sería esta, donde está P sub 3, ¿sí? ¿Ok? Por eso no se dejen engañar que, digamos, la función de costos es muy relevante para determinar la tarifa, ¿sí? Es muy relevante. O sea, estos días estuvo circulando esta propaganda donde decía, bueno, si gana fulano, el costo va a ser altísimo. Bueno, lo que pasa es que, digamos, eso sería así si la función de costos estuviera por acá. Si las empresas trabajaran en hacer eficiencia y vender al mínimo costo, probablemente una tarifa que recupere costos sería mucho menor a 700 pesos o a 1000 pesos, etc. Lo que pasa es que, como yo les dije la semana pasada, las formas de regular, ¿sí? En general, son a partir de una firma que plantea cuáles sus costos, ¿sí? Y la tarifa, digamos, la compensa, ¿sí? Pero en Argentina lo que tenemos es que hoy los costos se determinan
de alguna manera que nadie sabe muy bien cómo son, sobre todo en transporte, ¿sí? Supónganse en el sector de ferrocarriles, donde está sobredimensionado o lo que sea, ¿sí? Y esta función de costos medios está por acá arriba, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a tener un sistema tarifario donde viene una empresa y nos dice, mis costos son de 1.000 pesos por pasaje, y hay alguien que sin dudarlo, sin discutirlo, le dice, bueno, tomá, bueno, ese es un modelo que va a generar un nivel de producción muy bajo, porque vamos a tener la curva de costo por acá arriba, ¿sí? Entonces, no nos engañemos, ¿no es cierto? O sea, hay que, digamos, históricamente, o hace mucho tiempo, los costos, digamos, el regulador le reconocía algunos costos a partir de un periodo base y después establecía lo que se llama un CAP, un precio tope, donde le exigía a la empresa que durante cierto periodo cobrara eso, pero al cabo de ese periodo bajara el costo a partir de que la empresa pudiera hacerse más eficiente, porque básicamente, digamos, hay un principio en economía industrial que es el principio de aprender haciendo. Entonces se supone que, o lo que es la curva de aprendizaje, en la medida que yo más hago, ¿sí? Mejor puedo hacerlo, o sea, lo puedo hacer a costos más bajos. Entonces, es razonable que el regulador le diga, bueno, después de un cierto tiempo vos tenés que bajar tus costos y esos costos yo te los voy a reconocer en la tarifa, ¿ok? Bueno, esto me fui un poquito de tema, pero me generó mucho encono esa forma que tenían de publicidad. Bueno, acá, por ejemplo, lo que podemos tener es una segmentación en bloques tarifarios, ¿sí? O sea, podemos definir que un grupo que tenga bajo consumo pagar un precio alto, ¿sí? El primer bloque, un segundo bloque que pagara un precio más bajo y un tercer bloque, ¿sí? Que pudiera pagar un precio aún más bajo, inclusive al costo marginal, ¿sí? Habíamos visto que si se fijaba la tarifa a costo marginal, íbamos a tener una pérdida, pero que la podíamos compensar con aquellos ingresos extraordinarios que tuviéramos de los bloques más altos, ¿ok? A ver, bueno, acá, esperen un poquito. Es muy importante que cuando establecemos, ¿sí?, una tarifa que es diferencial, o si ustedes quieren, un precio diferencial, como vimos hace un ratito, nosotros podemos tener distintos grupos de demanda, ¿es cierto? Ahora, si nosotros establecemos un precio único para los dos mercados, porque hay un mercado que se ve como que discriminado, ¿sí? Lo que puede ocurrir es que, digamos, si establecemos la tarifa o el precio conveniente para, digamos, lograr capturar la demanda de los que tienen demanda alta, puede ocurrir que ese precio deje fuera del mercado a los consumidores de demanda baja. Este no es el caso. El caso sería, déjenme que les comparta, a ver, déjenme que les comparta. Esto está en el capítulo de Pindic, en el capítulo 11.
esta es la discriminación de primer grado, acá está lo que estábamos viendo recién, los ingresos marginales, acá una discriminación de tercer grado, y acá es lo que les planteaba recién, o sea, si nosotros tenemos un grupo de demanda baja y un grupo de demanda alta, si nosotros establecemos, digamos, un precio único, es muy probable que nosotros dejemos afuera del mercado al grupo que tiene una demanda baja, ¿sí? Pero a lo mejor no es rentable venderle a este grupo. Bueno, en este caso obviamente no se trataría de un servicio público, porque el servicio público exige atender a la demanda, digamos, obligatoriamente, ¿ok? Pero sí es cierto que podríamos tener, digamos, dos precios distintos, como ocurre en el ejemplo 13.4 del libro de Nicholson, ¿sí? Acá está. Este es el ejemplo 13.4 del libro de Nicholson, ¿sí? Y acá lo que plantea es que hay dos funciones de demanda, ¿sí? Dos funciones de demanda, y para maximizar el beneficio asumimos que hay un costo marginal único, ¿sí? Y entonces encontramos cuál es la elección óptima en el mercado 1 y cuál es la elección óptima en el mercado 2. Lo hacemos como les dije, despejando P en función de Q, encontrando el ingreso total, luego el ingreso marginal, ¿sí? Y ahí encontramos los precios y las cantidades que estarían maximizando, digamos, que el beneficio de un monopolista que puede discriminar dos mercados, ¿ok? Entonces, el beneficio del monopolio sería, digamos, el beneficio de servir al mercado 1 más el beneficio de servir al mercado 2, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa si nosotros establecemos una política de precio único? Bueno, acá obviamente, digamos, no lo presentamos, pero lo comparamos con la situación donde, digamos, el caso de competencia, que encontraríamos la solución de competencia, es aquel en el cual el precio sería igual al costo marginal. O sea, si damos vuelta a esta ecuación, igualamos a costo marginal, encontramos cuánto produciríamos en mercados competitivos, ¿no? Fíjense, si acá igualamos precio a costo marginal, ¿sí? Tenemos los resultados óptimos en cada uno de los dos mercados donde estamos aplicando la política del monopolista. Siempre que apliquemos la política de un monopolista, va a haber esto que llamamos pérdida de eficiencia, ¿ok? Que resulta de comparar la solución del monopolista contra la solución competitiva, ¿ok? Acá lo que plantea es, ¿qué pasa si hubiera un precio único, ¿sí? Y bueno, nos daría otra solución distinta, ¿sí? Con otro beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Donde el beneficio sería menor. Acá el beneficio es igual a 75, ¿sí? Y en el primer caso, el beneficio que tuvimos era 99, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, cuando el monopolista puede discriminar los dos mercados, tiene un beneficio de 99 que es mayor al beneficio que obtiene en este ejemplo, que es 75, cuando tiene que tener un precio único. ¿Ok? ¿Me siguieron? ¿Bruno? Bueno, perfecto. Entonces, después se establece una tarifa en dos partes, que es lo que estuvimos viendo recién, y el ejemplo 13.5 muestra cómo tiene que ser esa tarifa en dos partes óptima. Y esto es lo que plantea
plantea Pindyck en la presentación. Bueno, la presentación lo hace en el libro, ¿no? Básicamente, lo que plantea es cómo elegir la tarifa en dos partes óptima. Entonces, cuando hay un solo consumidor, es muy fácil, está en el libro de Pindyck, acá, y es... Acá está. En el libro de Pindyck aparece la tarifa de dos tramos con un único consumidor. Bueno, acá es muy sencillo. Si el monopolista le cobra un cargo fijo igual a todo el excedente del consumidor y el cargo variable igual al costo marginal, ¿sí? La empresa maximiza el beneficio, ¿sí? Y no deja fuera o deja al consumidor en una situación de indiferencia entre consumir el bien o no consumirlo, ¿sí? Ahora bien, cuando existen dos grupos de consumidores, ¿sí? Si nosotros le cobrásemos el cargo fijo de la demanda más alta, ¿sí? Dejaríamos afuera del mercado al grupo que tiene una demanda más baja, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La tarifa óptima de dos tramos con dos consumidores consiste en cobrarle, o de N consumidores, consiste en cobrar un cargo fijo que sea un poco menor que el excedente del consumidor de menor demanda, ¿sí? Y un cargo variable que esté por arriba del costo marginal. Entonces, esa es la forma en que elige el monopolista una tarifa en dos partes óptima. Obviamente, acá hay mucha información involucrada. Es difícil definir esta tarifa en dos partes con precisión, ¿sí? Porque es muy difícil conocer la función de demanda de los individuos. Pero básicamente, a ver, para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando, es lo siguiente. Imagínense que hay una revisión tarifaria después para la próxima gestión y se define que la tarifa de gas tiene que aumentar, tiene que haber un cargo fijo alto, no sé qué, etcétera, y un cargo variable, ok, vinculado al costo marginal. Pero si yo aplico esa tarifa, ¿sí? A los consumidores que tienen una demanda baja, ¿sí? O sea, una función de demanda mucho más baja porque tienen menor ingreso, ¿sí? Los dejo fuera del mercado, ¿ok? Entonces, no tengo que discriminar las tarifas en función de no dejar consumidores afuera del mercado. Es por esto que uno a veces, digamos, plantea los objetivos de eficiencia, pero también tiene que tener en cuenta aspectos de equidad, ¿no es cierto? Pero bueno, claramente la situación actual es completamente anacrónica, no tiene sentido, digamos, referenciarnos en la situación actual. Bueno. Fíjense ustedes el ejemplo que sigue en Nicholson, por favor, es el ejemplo de el 13.5, es la tarifa en dos partes. Entonces, ustedes van a ver que la tarifa óptima, ¿cómo la define? La define como dos veces el excedente del consumidor que tiene una demanda más baja, ¿sí? Más el cargo variable, o sea, el cargo fijo más el cargo variable. O sea, el cargo fijo es la cuota de entrada, tiene que ser igual, a lo sumo,
al excedente del consumidor que tiene la demanda más baja. ¿Ok? Bueno, véanlo, digamos, no quiero profundizar en este tema, pero básicamente les quiero dar un panorama, un pantallazo de cómo se debe definir una tarifa en dos partes, ¿sí? Pero también tengan en cuenta ustedes que son consumidores de celular, etcétera, que cuando eligen o hacen alguna autoselección del esquema tarifario, ustedes definen, por ejemplo, si van a consumir de celular muy mucho, a lo mejor les conviene una tarifa plana, ¿no? Nosotros, cuando tenemos un uso intensivo, nos conviene la tarifa plana, pero si nosotros somos consumidores moderados, a lo mejor nos conviene tener, digamos, una cuota, ¿sí? Que sea por tantos minutos de uso, ¿sí? Y, digamos, pasado cierta cantidad de minutos, paguemos el costo marginal a un costo más alto. ¿Ustedes eso lo conocen? ¿O estoy hablando, alguien que me diga, sí, es así? Es así, ¿no? Ustedes, cuando eligen, digamos, el plan del celular, hacen una autoselección de dónde se van a poner, en función un poco de cuáles son los consumos, si son de consumos bajos, de consumos altos, etc. Pero si ustedes son de consumos bajos y les ofrecen un plan que el cargo fijo es altísimo, bueno, ustedes no van a tomar ese plan, ¿ok? Ustedes van a tener, los que son de consumo bajo van a tener otra función de demanda, ¿ok? Por ahí no es que nosotros es un poco teórico esto, ¿sí? Pero, bueno, las empresas cuando tienen que definir su estructura de precios, piensan en estas cosas, ¿no? O esto de definir un cargo de entrada, cargo de acceso y un cargo variable, con estos ejemplos que les di de Gillette o de Polaroid, ¿sí? O de cámaras, bueno, ustedes no conocen, pero antes habían unas cámaras que te sacaban una foto instantánea a color. Entonces te vendían el rollo con la máquina. O sea, vos comprabas la máquina y eso te daba acceso al rollo. Y después podías ir comprando los rollos de ese modelo de máquina. Pero habías pagado una cuota de acceso a ese bien. No sé si se les ocurre otro ejemplo. Podría ser un poco con las cafeteras, por ejemplo, la Nespresso. Perfecto, ahí está, bien Nacho, genial. La Nespresso es tal cual. Los tipos que fabrican Nespresso están pensando cuánto te van a cobrar por la Nespresso. Bueno, te vendo la máquina y después las cápsulas, y de alguna manera lo que quieren es aumentar el cubo, o sea, aumentar las ventas. Para aumentar las ventas no tienen que pifiarle a los precios, porque si te ponen un precio de la cápsula muy alta, vos no entrás a ese mercado. Si te ponen el precio de la máquina muy alto, vos no entrás a ese mercado, ¿ok? Sobre todo si hay alguien que toma, no sé, un café por cada 3 días. No sé si me explico, pero ¿entendiste bien, Nacho, el ejemplo? Sí, sí, sí. Otra forma de discriminar precios lo hacen típicamente las aerolíneas, ¿sí? Qué sé yo, hay compañías que tienen el business, la clase intermedia y el coach, la turista la más rancia. Entonces, bueno, en esa forma, la compañía se trata de capturar el excedente del consumidor, o sea, a través de lo que es su predisposición al pago. ¿Ok? Hasta mismo en las apps de ¿Cómo? Uber, por ejemplo, y eso. ¿Cómo? Que en las aplicaciones Sí, de pedidos o de taxis, como por ejemplo Uber, exacto. mismamente entre usuarios distintos,
los precios son distintos. Ah, sí, no sabía. Sí, se le dice creo microsegmentación, algo así. Ok, ok. Bueno, esto que estamos hablando de la segmentación de precios, de tarifas, es parte de la operatoria de las empresas, que es lo que nosotros estamos estudiando, la teoría de la firma en este momento. ¿Ok? A ver, me parece que me fui, acá. Ok. Bueno, después hay un tema que es el efecto de la publicidad, que me resulta, digamos, interesante para que ustedes lo ojeen en el libro de Pindic, y de alguna manera lo que plantea es cuál sería el nivel óptimo de publicidad que debería contratar una firma para aumentar sus ventas, ¿sí? Bueno, termina en algo que es muy interesante y que es esta ecuación que dice que el gasto en publicidad con relación a la facturación del bien de la empresa tiene que guardar una relación con la elasticidad de la demanda a la publicidad sobre la elasticidad de la demanda del bien a los precios, ¿sí? Bueno, me parece que esto es como, yo saltearía muchas cosas, pero esto me parece interesante. Acá, por ejemplo, lo que se ve es la demanda, ¿sí? Sin publicidad y cómo la empresa elige su nivel de producción a partir de la demanda y el costo marginal. Y después hay un gasto adicional en publicidad que hace que suba mucho el costo medio, pero no el marginal, ¿sí? Y eso genera una expansión de la demanda y obviamente del ingreso marginal, con lo cual hay un nuevo nivel de beneficio que indicaría que es conveniente aumentar la publicidad, ¿sí? Porque, bueno, hay una relación que no me voy a detener mucho. Bueno, la regulación del monopolio lo vimos. Acá hay un tema que es muy extenso, que es, digamos, sobre el tema de regulación de las empresas de servicios, pero no me quiero extender. Y lo que no vimos acá, ahí está, es el tema del monopsonio, ¿sí? Con esto cierro la clase de hoy, ¿sí? Al igual que en el monopolio, donde hay un único vendedor, ¿sí? Y hay una curva de ingreso marginal que va por debajo de la curva de demanda, el monopsonio es una forma de organización donde, digamos, hay un único comprador, ¿sí? Hay un único comprador. Esto lo vamos a ver en el libro de Nicholson cuando veamos el mercado de trabajo, pero a mí me parece que sería interesante que ustedes lo tengan visto a través de estos ejemplos, donde se plantea, por ejemplo, las empresas automotrices, que son las únicas compradoras de frenos o de embragues o lo que sea, ¿sí? Y entonces hay una diferencia. Uy, perdón. Lo voy a mostrar del libro de Pindic porque me parece que está muy bien planteado en Pindic, está en el capítulo 10. Y entonces quiero que ustedes lo vean. No es muy trivial la explicación, por eso Pindic compara los gráficos de monopolio con el de monopsonio. Esperen que lo encuentre. Ahí está. Bueno, acá, digamos, habla de las fuentes de monopsonio, obviamente tienen que ver con la elasticidad de la oferta del mercado, el número de compradores y la relación que existe entre los compradores, ¿sí? Entonces, básicamente, primero plantea una situación que es esta. Es esta.
digamos, plantea una situación donde compara el comprador competitivo y el vendedor competitivo. O sea, el comprador competitivo lo que tiene es que cada unidad que compra, la compra al mismo precio, con lo cual el gasto medio es igual al gasto marginal. Y la función de demanda la llama la función de valoración marginal del bien, ¿ok? Mientras que en el caso B, ¿sí? En este caso, tenemos un vendedor competitivo, ¿sí? Que también considera el ingreso marginal igual al ingreso medio, igual al precio, y toma la decisión de vender en el punto donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Lo mismo que el comprador competitivo. Compra en el punto donde el gasto marginal es igual a la valoración marginal, ¿sí? De la demanda. ¿Ok? Entonces, después, lo que plantea es lo siguiente. Como la curva de oferta es una curva con pendiente positiva, ¿sí? Para vender una unidad, cuando vende una unidad más el vendedor, aumenta el precio de todas las unidades que vende. Por lo tanto, el gasto marginal, la curva de gasto marginal, está por arriba de la curva del gasto medio para el comprador monopsonista, ¿sí? Es el único que compra. Entonces, él sabe que si la curva de oferta tiene pendiente positiva, ¿sí? La curva de gasto marginal está por encima de la curva de oferta, ¿sí? Entonces, igual que antes, ¿sí? ¿Cómo decide dónde va a vender? La cantidad donde el gasto marginal coincide con la valoración marginal. Y eso lo proyecta a la curva de oferta. O sea que, a diferencia del comprador competitivo, el comprador monopsonista compra menos cantidad y paga menos precio que el precio competitivo. ¿Ok? ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Bien, bien, bien. Bueno, ahora seguimos con la magia. Entonces, acá voy a hacer una analogía, que es la que presenta, Pindic, porque no es trivial esto. Fíjense, acá está comparando al monopolista con el monopsonista, ¿sí? Fíjense, el monopolista iguala la curva de costo marginal con la curva de ingreso marginal, que dado que la función de demanda tiene pendiente negativa, la función de ingreso marginal está por debajo, ¿sí? Ahora, para el monopsonista tenemos algo parecido. Dado que esta es la curva de oferta, ¿sí? O de gasto medio, el gasto marginal está por encima del gasto medio, ¿sí? Y decide usando el mismo criterio, donde el gasto marginal es igual a la valoración marginal, ¿sí? Del bien, a la valoración marginal del bien, ¿sí? Pero proyectado en la curva de oferta o de gasto medio, ¿sí? Entonces, fíjense, el monopolista, en vez de vender la cantidad donde el costo marginal es igual a precio, o sea, la cantidad Q sub C de equilibrio competitivo, vende, y al precio P sub C, vende la cantidad Q de monopolio a un precio P de monopolio, que es un precio más alto y una cantidad más baja. Y de la misma manera, el monopsonista compra a un precio, le paga menos al vendedor, ¿sí? O sea, abusa del vendedor, porque le termina comprando una cantidad menor
a un precio más bajo que lo que hubiera comprado en una situación competitiva. ¿Qué caso se les ocurre a ustedes de esta naturaleza? A ver, díganme, por favor. Un supermercado. El supermercado le paga a los vendedores, ¿sí? Que son muchos, y el supermercado es el único que compra, o uno de los pocos que compran, ¿sí? Entonces ejerce su poder de monopsonio, y ese poder de monopsonio tiene que ver con la elasticidad de la oferta, de nuevo, el número de compradores y la relación que exista entre los distintos compradores, ¿sí? Esta es la situación de monopsonio. Esto de nuevo. Ahora, el poder del monopsonio es mucho más grande cuanto más inelástica sea la función de oferta, ¿sí? Fíjense, acá la función de oferta es muy elástica y el poder de monopsonio es bajito. Acá el poder de monopsonio es bastante grande, ¿sí? Entonces, acá también hay una pérdida irrecuperable de la eficiencia, ¿sí? Porque en lugar de vender esta cantidad competitiva, perdón, de comprar el monopsonista la cantidad competitiva, el precio competitivo, compra una cantidad menor a un precio menor. Y acá se queda con parte del excedente del vendedor, ¿sí? Se lo queda, ¿sí? El comprador. Se lo queda el comprador. Fíjense, el excedente del productor disminuye en A más C, ¿sí? Pero el del comprador aumenta A, ¿sí? Y disminuye el B. Entonces, el B y el C son la pérdida irrecuperable de la eficiencia. El A es una transferencia a favor del monopsonista. ¿Ok? Bueno, acá termina presentando el monopolio bilateral, que básicamente es qué pasa cuando se encuentra un monopolista con un monopsonista. Y la situación tiende, digamos, a contrarrestarse, ¿no? El poder del monopsonio con el poder del monopolio. Pero, digamos, esto no significa que el mercado termine en un equilibrio competitivo, ¿no? Sino que, digamos, hay que ver quién tiene más poder en esa negociación bilateral, ¿ok? Ok, y después lo que viene es la limitación del poder de mercado, toda la legislación antimonopolio, las leyes en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Yo creo que queda muy poco tiempo. El otro, digamos, documento que yo tenía para compartir con ustedes, el otro documento que yo tenía para compartir con ustedes es este documento, esperen que se los voy a mostrar, que se lo subí, ¿sí? a la plataforma que se llama Organización Industrial, donde empezamos y vamos a ver el tema de competencia imperfecta, ¿sí? Entonces, bueno, presenta tal y ahora presenta esa demanda lineal que yo les planteé el otro día, ¿sí? Les presenta una función de costos, ¿sí? Les presenta la función de demanda con la función de costos y empieza a identificar los puntos críticos en el mapa ¿sí? Tenemos las características del monopolio, ¿sí? Tenemos la función de beneficio, ¿ok? Y entonces acá encontramos la solución al problema que yo les planteé el otro día. Fíjense
que con esa función lineal nosotros encontramos la cantidad de equilibrio para el monopolista, y planteamos la situación del beneficio, a ver si aparece el beneficio. Bueno, con estas pistas, ¿sí? Ustedes van a poder alcanzar esta ecuación. Acá está la ecuación de Q de P, y acá está el resultado de la función de beneficio que, Bruno, ¿te acordás que vos me dijiste que no llegaste a la solución? Bueno, acá está la solución. Entonces, nosotros vamos a partir la clase que viene, traten de ir viendo todo esto, estos resultados, porque, digamos, esta es la solución de competencia perfecta, esta es la competencia imperfecta, acá empezamos a ver el excedente del productor y el excedente del consumidor, y excedente del consumidor, la pérdida de bienestar, con esa función lineal de demanda, y acá tenemos algo que nos faltó ver, y con esto un poco creo que completo el tema. Obviamente hay mucho para ver de esto, pero básicamente, digamos, las agencias que controlan las posiciones dominantes y el abuso de posición dominante a través de prácticas monopólicas, observan con atención, digamos, cómo está compuesto el mercado en términos del nivel de concentración, ¿sí? Y entonces decimos que existen dos medidas para determinar el grado de concentración en los mercados. Uno que es muy obvio, que es la porción de mercado o market share, que es la cantidad que produce la empresa I sobre el total, ¿sí? Asumiendo que el SI está entre 0 y 1 y que la sumatoria de todos los market share es igual a 1, ¿sí? Entonces el market share es una medida de concentración, y la otra medida es este índice Herfindahl-Hirschman, ¿sí? Que simplemente es lo mismo, el SI, pero la sumatoria de los SI al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahora la semana que viene vamos a empezar a ver Cournot, así que no se pierdan en digamos, la dinámica. Ustedes me están escuchando, ¿no? Ah, bien, bien. Entonces, no pierdan el ritmo. Mañana nos juntamos para ver los ejercicios, y el martes vamos a empezar a ver los modelos de oligopolio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Ok. Bueno, ¿se entendió lo que vimos hoy? No hay nadie que me haga ningún... Ok, ok. Bueno, bien. En todo caso, el martes vemos lo de monopsonio, ¿les parece bien? Un poquito, a ver si... Traten de leerlo, ¿ok? Bueno, entonces dejo de compartir y nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, profe.